Como cada viernes, es un gusto compartir nuestra vida, nuestras experiencias, lo que vamos teniendo en el corazón contigo. En tu podcast hoy queremos platicar de un tema que yo creo que muchas veces resulta como tabú, o incluso como que somos medio sacatones para platicar de ese tema, en especial dentro de la iglesia. Para eso hoy tenemos un invitado especial y bueno, es misionero del Espíritu Santo y los que se presente. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Pepe Vallardo, misionero del Espíritu Santo. Pues me ha tocado trabajar en muchas áreas, generalmente siempre en el ámbito juvenil, adolescentes, en el ámbito social, en el universitario. De hecho, he estado hasta en conferencias sobre psicoanálisis, espiritualidad y sexualidad, y cine. Entonces ha sido cosas muy, muy interesantes ese tipo de investigaciones y experiencias. Qué chido y qué gusto que estés acá con nosotros compartiendo pues vida, compartiendo reflexiones y a ver qué sale de este episodio. Y bueno, este es El hábito no hace al monje. Yo soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo. Y para comenzar con esta conversación, con este diálogo, me acuerdo que hace como año y medio en un grupo de jóvenes me pidieron dar un tema de sexualidad. Así, tal cual, me dijeron, pues de sexualidad y es para adolescentes. Entonces la dinámica fue bien sencilla, así va a haber unas preguntas en un bote y tú, Lalo, sacas unas preguntas y se las vas contestando a los adolescentes para que no se sientan incómodos. Entonces va a ser como medio anónimo el asunto, así que tú vas contestando las que saques, ¿no? Entonces la primera pregunta que me tocó abrir decía, ¿qué onda con el sexo en la iglesia?, ¿no? Entonces me dio mucha risa como leer la pregunta y fue como también importante la respuesta porque me ayudó a romper el hielo y la tensión que había con los adolescentes, ¿no? De 15, 16 años, así como que, ay, ¿qué va a contestar el misionero?, ¿no? Y fue así como que, a ver, chavos, no sean enfermos, nadie quiere verlos tener sexo en la iglesia, ¿no? Entonces fue bastante como precisa la respuesta como para favorecer que ellos se destensaran y poder platicar del tema, ¿no? Y a lo mejor es una buena pregunta para contestar, no en el sentido de tener sexo como tal en la iglesia, pero es que yo creo que es un tema que luego se habla poco en la iglesia, o se habla de manera muy velada, ¿no? Así es. Y de hecho, recuerdo que también en una de estas conferencias donde me tocó participar fue a partir de una película que se llama Bad Lieutenant. No sé si exista en español, ¿verdad? Pero era muy interesante porque era sobre un detective, ¿verdad? Que está involucrado en cuestiones de narco y todo eso, pero involucraba un acto de que habían cometido un sacrilegio y una violación, de hecho, de una religiosa en una iglesia, ¿no? Entonces, recuerdo que quienes estaban participando de repente hicieron algún comentario como tirándole un poco también al aspecto religioso en esto, ¿verdad? Y yo les decía, no, pues efectivamente, tal vez sí tendríamos que tomar en serio, porque hablaban de las famosas hierofanías, donde siempre se combinaba la parte religiosa con la parte sexual. Y les decía, pues de hecho sí, la religión de alguna manera sí te tendría que penetrar, no en el sentido de una agresión sexual, sino en el sentido de que debe de ser algo que implique una intimidad tal que provoque también pues la posibilidad de no solo de una fecundidad, sino también pues de un gozo, ¿no? De un desbordamiento, la experiencia mística de algún modo cuando se habla de la transverberación de Santa Teresa, todo. O sea, no me voy a poner a hacer un listado de cosas, pero en el fondo nos hablan siempre de una experiencia de cierta intimidad y que requiere de estar dispuestos a que algo ocurra con nosotros. Si en todo lo que se refiere en el sexo y la sexualidad no estamos dispuestos a que nos pase nada, entonces no queremos ni sexo ni sexualidad, queremos simplemente puros estímulos cerebrales, ¿no? Pero quien quiere que realmente participar de esto, al menos yo me considero más seguidor en esto de George Bataille en su lectura de lo que tiene que ver con lo sagrado y la sexualidad, el erotismo, pues tiene que ver con esto que desborda, que rompe y que nos acerca así tremendamente a la experiencia, no tanto de la muerte, sino dice, él es la afirmación de la vida incluso en la muerte, ¿no?
Sí, y yo creo que con esto que vas como planteando, ya hay como algo central que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Esto de la sexualidad, como una parte importante, ese es el cuerpo, ¿no? O sea, podríamos entrar como en muchas dimensiones de a nivel de relación personal con el cuerpo, ¿no? Como un primer acercamiento a la sexualidad, tal vez. Porque se nos ha ido formando, ya sea en las mediaciones familiares, mediaciones escolares, de un cierto estilo de cómo formar el cuerpo, cómo educarlo, ¿no? Es como la constante, es decir, cómo educar al cuerpo o cómo vestirme, ¿no? Me acuerdo mucho de un libro que nos pusieron a leer de Foucault, en el que él hacía una analogía, ¿no? Sobre el disciplinamiento del cuerpo. Decía, pues las escuelas terminan siendo como una cárcel, o sea, uniforman a la gente, hay ciertos horarios, pero al mismo tiempo decía eso, terminan disciplinando, poniéndole horarios y de alguna manera como pasándole por encima al cuerpo sin honrarlo, si pudiéramos ponerle esa palabra. Pero yo creo que aquí en el tema de la sexualidad, el cuerpo es una parte importante. Y a mí me gusta pensar también la sexualidad unido a la afectividad, con nuestro mundo emotivo, nuestro mundo de los sentimientos, ¿no? Porque pensarlo solo en términos de cuerpo sería como aislarlo demasiado o fraccionarlo, o como solo ver una parte, ¿no? Yo creo que son dos temas que tienen que ir de la mano, la sexualidad con la afectividad, como no desvincularlo, porque sexualidad podríamos reducirlo a sexo o a genitalidad, ¿no? Y creo que no va por ahí, es una parte importante sin duda, pero yo creo que incluso muchas veces en discursos eclesiales se termina polarizando hacia lo genital el tema de la sexualidad. Sí, es algo muy común y también creo que tiene que ver con una como cierta incapacidad o inclusive una pérdida de esta capacidad del desbordamiento, diría yo. Porque simplemente yo más que hablar incluso del cuerpo, que aunque es importante, hablaría de carne. Bueno, porque todavía la carne, o si va a hablar del cuerpo, en algún texto que alguna vez me tocó por una conferencia de esto, decía, hablamos de lo que no es cuerpo en el cuerpo, ¿verdad? Algo que lo excede, porque, por ejemplo, el cuerpo de la otra o del otro, pues propiamente no es el cuerpo que yo experimento como el mío, ¿no? Inclusive alguien se pregunta en la sensación, en el contacto, quién toca a quién. Esto que experimento, esto que en realidad me activa o me mueve, dices, no necesariamente a veces es un contacto, a veces es simplemente algo que excede, porque puede ser imaginación, puede ser un aroma, entra a través de los sentidos y en este sentido, válgame el pleonasmo, tendríamos que hablar también de este excedente que algunos lo canalizan por la parte del sentido, pero que yo diría, pues es esta capacidad de desbordarse. O sea, a final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista, desde lo más fisiológico hasta lo más simbólico, la cuestión de la sexualidad tiene que ver mucho con la capacidad de exceso. Desde la figura del orgasmo, sea masculino o femenino, habla de un desbordamiento, habla de alcanzar, tender hacia un límite en el que simplemente hay un punto donde ya no puedes contener, ¿verdad? Y simplemente algo excede, algo sobrepasa. Si lo hablamos a nivel de experiencia mística, hablamos también de eso, ¿no? ¿Y quién puede contener a Dios, no? Entonces es sentirse desbordado. Si lo hablamos desde el punto de vista inclusive de la simbolización, porque hay inclusive quien dice que es gracias a la sexualidad que somos capaces de simbolizar. Si no tuviéramos esta capacidad simbólica, que ahí es donde podríamos decir que ni esta idea de que solo la biología cuenta, porque en realidad lo sexual está unido íntimamente a nuestra capacidad de lo simbólico, de lo cultural y todo, pero tampoco se reduce únicamente a la política, porque si lo simbólico es únicamente un acuerdo, una cuestión de poder, pues entonces estaríamos diciendo que toda nuestra existencia y todo lo que nos mueve, incluso a nivel inconsciente, no es sino simplemente un juego de a ver quién gana, ¿no? O de dominio o lo que sea. Y cuando hablamos de la sexualidad hablamos de esta capacidad humana o inclusive de esta experiencia humana de sentirse desbordados por algo. O sea, hasta quien dice, no manches, o sea, ¿por qué me gusta esa persona? No lo sé. O ¿por qué me pone carne de gallina esto? No lo sé. Y esto tanto en lo relacional, pero también si se va a la experiencia personal, o sea, todo el amplio espectro, al final de cuentas nos habla de una experiencia de sentirnos desbordados por algo y que no sabemos del todo todavía bien qué es. Sí, también escuchándote,
híjole, venía como a mi mente un tema que yo creo que estuvo en el sexenio pasado de acá de México, de la presidencia, estuvo como muy latente, que era todo el tema de la educación sexual, ¿no? Porque yo creo que nada tenía que ver con lo que ahorita tú planteas, o sea, porque no se enseña como a qué hacer con este desbordamiento afectivo, este desbordamiento de emociones, de sentir, como de, etcétera, como no se maneja, ¿no? Pero al final de cuentas yo decía, pero sí es necesaria una educación sexual. Y una vez yo platicaba contigo, ¿no? No sé si te acuerdas de esa conversación, sino aquí la recuerdo, ¿no? Pero, pero decíamos algo así como de, es necesario como una educación o una iniciación. Porque al final de cuentas, creo que actualmente mucha de la educación sexual, no me atrevería a generalizar, pero se da por medio de la pornografía. Y no sé si más bien es una distorsión de la sexualidad. Que esa sea la iniciación que tienes, yo creo que más bien es una distorsión que tienes acerca de la sexualidad, de cómo entablar una relación íntima con un otro, ¿no? Porque me acuerdo mucho, también ya ligándolo como a la anécdota con la que iniciaba, en ese tema que le di a los chavos, yo les decía, a ver, yo no les voy a plantear en términos de moral si está bien o está mal tener sexo. Les dije, a ver, creo que la postura de la iglesia tendría que ir también por otro lado, más allá de decirle sí, no, ¿verdad? Yo les decía, vamos planteándolo desde el reconocimiento de un otro. Yo les ponía el ejemplo, o sea, no te desnudas frente a cualquiera, que esa es como una parte pues necesaria dentro del sexo al menos, ¿no? Entonces yo les decía, no te desnudas frente a cualquiera, porque implica cierta confianza, cierta intimidad. Si lo haces, habrá que revisar como por qué te desnudas frente a quien sea, ¿no? Pero... ¿Cuánto te pagan? Los likes. Ajá, sí, habría mucho de por medio. Pero yo les decía, hay un reconocimiento del otro, hay que cuidarlo, hay que cuidar al otro, ¿verdad? No es como una cuestión hedonista o individualista de nada más voy a usar al otro y se acabó, que puede quedar ahí, ¿no? Pero yo se los planteaba, más allá de bueno o malo, plantéatelo si lo estás haciendo, que tanto estás reconociendo la vida del otro y la estás cuidando, ¿no? Sí, sin duda. Yo aquí creo que rescataría tres temas que irían como muy de la mano, ¿verdad? La cuestión, por ejemplo, de la belleza. Decía Walter Benjamin que el objeto bello no es ni el objeto en sí, ni el velo que envuelve al objeto, sino es el objeto envuelto en el velo, ¿verdad? Y con esto, la experiencia, como señalas, ya sea de la desnudez, la pornografía, muchas otras cosas, en realidad creo que nos habla también de que hemos disociado la experiencia también de lo sexual de la experiencia de la belleza. No digo que todo sea belleza en la sexualidad, pero es una parte fundamental. Hoy en día nuestra capacidad de la belleza se reduce tal vez a un calificativo de es wow, o sea, es guapísimo, guapísima, o quiero, o como lo quieran decir, ¿verdad? O agradable y desagradable. No hay una experiencia que vaya más allá, que nos permita, y no me refiero a experiencias sublimes de imaginarnos soñando con pajaritos, no, pero algo que permita decir, capto algo más que simplemente un cuerpo que cumple con determinadas características, ¿no? Segundo, me acuerdo muy bien de la conversación, ¿verdad? Que tiene que ver con esto de la iniciación. Y es que recuerdo que citaba yo el caso de Enkidu, por ejemplo, ¿verdad? Que en aquel mito sumerio de Gilgamesh, donde básicamente lo que los antiguos manejaban era, hay que tener una iniciación en la sexualidad que da sentido precisamente a la práctica misma y a la humanidad misma, porque era, quien no sabe de Enkidu, bueno, Enkidu era un ser mitológico que surge como el que está compitiendo con el héroe Gilgamesh, y que el asunto es que Enkidu crece con los animales y defiende a los animales de los cazadores. Los cazadores se quejan y cuando Gilgamesh va a pelear con él se da cuenta que es igual de fuerte y mejor mandan a una prostituta sagrada, ¿verdad? Que era como una sacerdotisa, que lo inicia en las artes amatorias, como dirían, y dura como una semana con él, y cuando termina los animales se alejan de él porque ya había quedado civilizado. Entonces es muy interesante porque con esto que citas, por ejemplo, la pornografía, muchas otras cosas, lo que nos evidencia es que hemos tratado de hacer una educación sexual demasiado intelectualizada, demasiado centrada en un mero trabajo cerebral y de, pues ahora sí que de cumplimiento de ciertos protocolos,
que tendrán sus razones de ser, ahorita comentaré alguno, pero en el fondo hemos perdido la capacidad de la experiencia, ¿verdad? Y que con esto, bueno, no es que yo esté diciendo que entonces corra todo mundo a... Porque en realidad, o sea, hay muchísima gente que ya ha tenido esta iniciación, ¿verdad? Pero el tipo de iniciación no ha sido necesariamente la más favorable. Algunos ha sido en un caso de abuso y obviamente ha dejado una huella terrible. Algunos ha sido con una terrible decepción y queda con un arrepentimiento de muchas cosas. O sea, es decir, la sexualidad deja una marca profunda, entonces, porque toca ahí fibras muy íntimas. Entonces, esta cuestión de la iniciación no es una banalidad. Y no es entonces simplemente algo que se pueda resolver con un curso donde te digan cuál es el sentido del matrimonio o de la sexualidad, cuál es su fin y que hagas esto. Porque en el fondo seguimos tratando de transmitir con puro discurso algo que en el fondo pues es más experiencial. O sea, quien haya vivido su primer enamoramiento, su despertar sexual, lo que haya sido, el momento que se dio cuenta que le gustaba a alguien, en el momento, o sea, son cosas que son experienciales y que lo que exigen es la pregunta de decir, bueno, ¿y qué se hace con esto? Eso lo expresa muy bien la película de El árbol de la vida de Terrence Malick. Hay una escena bellísima de esto, ¿no? y que habla del misterio, de la incertidumbre, de decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Y eso requiere más que simplemente palabras o que simplemente un discurso, ¿no? Y lo tercero, que creo que va de la mano, es que también nos falta o se nos olvida a veces que la experiencia de la sexualidad está vinculada tremendamente al tema de la violencia. Y no me refiero a violencia de género como tal nada más. Me refiero a que si vemos toda la historia, en realidad no hay asesinatos pasionales, no hay todo lo que hay, incluso el meterse con la pareja ajena, todo está vinculado a una especie de experiencia de decir, bueno, o ponemos un límite que nos ayude a regular nuestras violencias, o vamos a acabar unos contra todos, ¿no? Digo, la Biblia lo pone muy claramente. Cuando alguien se mete y viola a Dina, pues los hermanos van y se desquitan. O sea, ahí podemos criticar muchas cosas, pero en el fondo el tema de la violencia es también indisociable de esta cuestión de la sexualidad. Y que creo que sería importantísimo también entender cómo mucho de lo que vivimos ahora no es simplemente el resultado de ciertas campañas o cosas así, sino que también es esta disociación, como que hemos dejado de ver lo que es el tratar de educar en esto, es también tratar de ver qué hacemos con toda la fuente de la agresividad humana. Sí, y fíjate, en esa charla yo les hice un comentario a los chavos, les dije, a ver, yo no les voy a resolver la vida ni a decirles que lo hagan o no lo hagan. Les dije, incluso seguramente ustedes ya algunos lo hacen. Y las típicas risitas, ¿no? Así como que, sí, que no sé qué. Y les decía, más bien, yo creo que algo importante es cómo acompañarlos, ¿verdad? Justamente en esto que dices, pues son sus experiencias iniciales, ya sean de enamoramiento, de una relación de noviazgo, incluso una relación de amistad con muchísima profundidad y que se sientan desbordados afectivamente, quién sabe hacia dónde puede desencadenar la relación, ¿no? Incluso sus primeras experiencias sexuales. Les decía, ustedes ya lo hacen, yo no voy a venir a darles la guía de cómo hacerlo, porque no la tengo. Quién sabe si alguien la tiene, ¿no? Les decía, pero yo creo que algo importante es cómo dejarse acompañar por otros, cómo compartirlo con alguien con quien tengas confianza también, ¿no? Porque yo creo que la tentación en todo esto, Pepe, es como seguir con una postura como que señala, ¿no? Y en lugar de poder acompañar y poder, pues voy a repetir la palabra, pero acompañar estos procesos de iniciación, que yo creo que serían mucho más saludables si se acompañaran, en lugar de solo juzgarlos o catalogarlos como malos, yo creo que los frutos a nivel relacional serían otros, ¿no? Como en lugar de simplemente plantarles el juicio de esto es malo, esto no lo quiere Dios, ¿no? O sea, ¿en qué nos basaríamos para afirmar que no lo quiere, ¿no? Y eso como que me va resonando también al escucharte, ¿no? Y creo que sí es, inclusive si lo queremos ver desde la perspectiva de fe, es sumamente importante, porque digo, simplemente si decimos que Dios es amor, y obviamente el amor no se reduce únicamente al ámbito de la sexualidad, pero tiene mucho que ver.
Entonces de ahí nos dice que no se trata de una mera política sexual o una mera cuestión de códigos morales que tendrán una función de tratar de darle un sentido o de acompañar de alguna manera, pero que no necesariamente son la única manera, ni tal vez necesariamente la mejor, sino que nos hace entender que si queremos comprender mejor la experiencia creyente, tendremos que entrar en esta experiencia de una conversión también de lo que sentimos, de lo que pasa, ¿no? Hay un juego de palabras que en español y en algunos otros idiomas hace genial, que es el de el sentido. Dices, los sentidos, a veces si decimos que el otro o Dios es sentido, dices, ¿a qué me refiero? A que es sentido como el sentido de algo, la dirección, la finalidad, su verdad. ¿Es sentido como lo que experimento? ¿O es sentido como esa capacidad de sentir? Entonces, de algún modo, nos ayuda a entender que la experiencia de la sexualidad no puede... Bueno, podemos reducirla, pero tal vez no sería lo más sano o lo más sensato reducirla únicamente a uno de los 3 ámbitos, y mucho menos creer que sí, que basta con un discurso. A final de cuentas, nos implica riesgo, ¿verdad? Es una experiencia arriesgada y creo que en esa medida también es por ello mismo es lo que nos capacita para la vida, para el vivir. Y creo que de ahí es donde hay muchos atores, ¿verdad? O sea, de personas que tal vez no logran pasar más allá porque no se desea el riesgo. Y tampoco se trata de ser tontos, ¿verdad? Obviamente, pero que sí es fundamental hasta para poder comprender la experiencia cristiana, la experiencia de fe. Un Dios que se hace carne nos tendría que decir mucho sobre el valor de la sexualidad, no en términos únicamente de una pureza, sino también de lo que puede revelarnos precisamente en su capacidad de desbordar. Sí, y fíjate, ahorita pensaba en cuántos mitos y paradigmas hay alrededor de la sexualidad que nos llevan muchas veces a vivirlo de manera reprimida o a, bueno, no vivirlo y hacer una forma de vivirlo, ¿no? Pero mitos que están en torno. Yo me acuerdo mucho de un curso que nos dieron en el noviciado de sexualidad, ¿no? Y era como sexualidad muy enfocado desde el psicoanálisis y no sé qué más. Y hubo un ejercicio que a mí me llamó mucho la atención. Nos hicieron como plasmar nuestro marco simbólico, ¿no? O nuestro marco de referencia con el que interpretamos y leemos la realidad. Digo, quién sabe si se pueda hacer una síntesis de nuestro marco simbólico, porque hay todo un montón de elementos culturales, sociales, históricos, que al final de cuentas lo hacen quienes somos, ¿no? Pero era un ejercicio interesante, como por lo menos unos lineamientos generales. Y era como muy padre lo que íbamos descubriendo, porque a partir de analizar un poco nuestro marco simbólico, nos dábamos cuenta de cómo interpretábamos la sexualidad, cómo interpretábamos nuestro ser carne, ¿no? A mí me impactó mucho porque el misionero que nos dio ese curso hizo un ejercicio, habíamos religiosos, hombres y mujeres, entonces trató de que hubiera un hombre y una mujer juntos. Entonces primero nos puso como a 4 metros, viéndonos a los ojos, ¿no? Y luego dijo, den un paso, así como cada 5 minutos, hasta que quedamos a 30 centímetros, ¿no? Y ya que recuperamos la experiencia, o sea, a mí me hizo entender esto del marco simbólico cuando una religiosa narró que ella no pudo ver al hermano a los ojos, porque en su cultura ver a los ojos era de que querías una relación formal con esa persona, y era la única, ¿no? Entonces, para mí me conflictuaba porque dije, yo estoy acostumbrado a cuando platico con alguien a verlo a los ojos, y para mí no es que le esté tirando a los perros por verlo a los ojos. Y ahí se me hizo súper cañón porque dije, es que hay un marco simbólico que nos hace interpretar los signos carnales de otro, o sea, el cuerpo del otro nos hace interpretarlo de determinada manera. Y se me hacía súper cañón. Dentro de ese marco simbólico, yo creo que la idea de Dios o el concepto que tenemos de Dios juega un papel importantísimo en esto, ¿no? O sea, ¿qué mirada sientes que tiene Dios sobre tu ser cuerpo, sobre tu ser carne, sobre tu sexualidad? O sea, que te lo preguntes, yo creo que ya plantea una cierta interiorización para una posibilidad o una manera distinta de vivir tu sexualidad o de asumirte, ¿no? Porque yo constataba
que muchas veces el concepto o la idea del dios de la culpa estaba como espinita, ¿no? Clavando, y que si yo tenía algún deseo o la masturbación, etcétera, como que era así como y la espinita, ¿no? Y como poderlo detectar eso en mi marco simbólico me fue ayudando a interpretar y a leer de otra manera mi cuerpo, ¿no? A mí se me hizo como impresionante, digo, más allá de que se pueda o no tener como la última versión de un marco simbólico personal, que estaría bien difícil hacerlo, pero yo creo que es un ejercicio que ayuda y vale la pena. Sí, que también por otro lado creo que es desafiante en la época por dos motivos. Por un lado, creo que pues sí, hemos ido creciendo en la pérdida de lo simbólico, es decir, la capacidad de los simbólicos. Es tan inmediato de alguna manera lo que vamos encontrando de información que la capacidad de poder intuir algo más en realidad va quedando borrado, ¿no? Hoy en día sabemos leer signos, alguien puede decir me está flirteando, me está tirando la onda, porque hay una serie de publicidad, de anuncios, de elementos que continuamente te bombardean y te dan a entender que esto equivale a esto. Son signos tal cual numéricos, ¿no? Esto tiene esta función, esto tiene esto. Y en la medida en que estamos cargados de ello, digamos, perdemos nuestra capacidad poética, entonces nos convertimos en seres tan lineales que en realidad lo simbólico ya no nos dice nada. E inclusive me atrevería a decir que de repente cuando a alguien le podemos preguntar por su marco simbólico, lo más probable es que no tenga un marco simbólico, tenga un marco de aplicaciones, de funciones nada más. Entonces dice, claro, si yo tengo un cuerpo así o hago un gesto de este tipo, lo que sea, significa esto y entonces fuera de ahí no hay una significación mayor, no hay ni un desbordamiento ni un riesgo, es simplemente asumir que así funciona. Entonces creo que es un reto, por ejemplo, hoy en día poder acceder a una simbolización, y esto también lo comenta ahí un otro autor, Denis Robert Dufour, ¿verdad? Que habla de eso, estamos desimbolizados y por lo mismo nos volvemos incapaces de un lenguaje y de una poética también dentro de esto, ¿no? Y el otro riesgo, que curiosamente parecería contradictorio, pero creo que también va de la mano, es que también creo que carecemos de literalidad. Es decir, la verdad es que también hoy en día queremos interpretar todo, ¿verdad? Y como queremos, y a todo lo tenemos que interpretar, y todo va interpretado, también somos incapaces de seguir cosas literales. Entonces, queremos no ser superficiales y le buscamos un montón de cosas, y se vale, está interesante, y es algo que puede ser fructífero. Pero al mismo tiempo perdemos la capacidad de ser literales y de entender las cosas directamente, sí. Porque a veces, curiosamente, la pulsión sexual es un lenguaje. Yo solía expresarlo de esta manera, digo, somos analfabetas sexuales. ¿En qué sentido? Sabemos cómo distinguir cuando tenemos hambre, por algo en el estómago. Sabemos cómo distinguir cuando queremos ir al baño a defecar, porque sentimos una presión en la zona del recto, ¿no? O alrededor, ya está casi saliendo. Sin embargo, cuando se trata de la sexualidad, porque luego nos damos cuenta que también está la ansiedad, que se parece un poco al hambre, o está este deseo de poder, de afirmar la voluntad, que aprieta el recto también, y que se parecería mucho a la experiencia de querer defecar, pero en el fondo es un gesto de afirmarse. Y cuando se trata de la sexualidad, todo lo que tenga que ver con una erección, una excitación, una estimulación de algún área, lo que sea, no sabemos cómo leerlo y parecería que lo leemos inmediatamente como algo que pues tiene que recurrir directamente o a lo genital o a un tipo de descarga o a un deseo. Inclusive hasta los famosos malos pensamientos, que no son para nada malos, que mucha gente puede interpretarlos como algo que atenta contra su pureza, lo que sea. Digo, no, hay que saber escucharlos porque nos están informando de algo de lo que está ocurriendo en nosotros. No significa que tengamos que ir al pie de la letra, pero sí significa que hay que escucharlos directamente porque algo nos están diciendo en el lenguaje que tiene el cuerpo. Es el lenguaje del cuerpo, la sexualidad. Sí, fíjate, porque con esto que dices, yo creo que a muchos nos ha tocado escuchar a muchos misioneros como el tema de la masturbación en los jóvenes, ¿no? Y pareciera que es como escandaloso el acto, ¿no? Al mismo tiempo placentero, pero al mismo tiempo culposo. Entonces es como una bomba en su cerebro, así como que ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo hago? Porque lo quiero seguir haciendo, pero me genera culpa, etcétera. Como todo un dinamismo, ¿no?
Y yo creo que justamente se requiere esto que dices, Pepe, como ver qué más dice, ¿no? ¿Qué más dice? O qué otra cosa me está revelando de mí, ¿no? Puede ser como ansiedad y tu forma de descargarlo, o la forma en la que aprendiste a hacerte cargo de tus emociones desbordadas o tus expresiones de enojo, y tiene muchísimo que decir, más allá de quedarte en el mero acto, ¿no? Entonces, da como para mucho este tema, la verdad, como que hasta pudiera haber un 2.0 y un 3.0 sobre el tema, y acercarnos como otros elementos. Porque yo creo que con esto que vamos diciendo, la sexualidad entendida como algo simbólico, no hay que caer en el exceso de interpretarla constantemente, pero sí de que nos está diciendo algo de nosotros y que nos está diciendo algo del otro. En esto mismo que tú decías, también nos falta literalidad. O sea, yo creo que sí, porque es parte de la denuncia de algunos de los movimientos feministas, ¿no? O sea, mi no es no, ¿verdad? O sea, y deja de excusarte en que mi ropa te está diciendo algo diferente cuando literalmente te estoy diciendo que no, ¿verdad? O sea, falta entender eso, ¿no? Como una parte que parece que el bombardeo de los medios nos ha enseñado a automatizar nuestras interpretaciones, y que ya ciertos signos o ciertas como estereotipos incluso de vestimenta nos están invitando a algo. Sí, sin duda. Y creo que en realidad quien quiera eliminar la ambigüedad de la experiencia de la sexualidad, en realidad va a cometer el terrible error de quitarnos toda la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es más como juego, como lenguaje, perdón, es más parecida a un juego. Y eso la hace más peligrosa, más arriesgada, precisamente porque, exactamente, ¿no? Habrá quien dice, te están diciendo que no, y dice, pues bueno, pues es no, punto. Y habrá quien dirá, pues bueno, no, era un no para ver si... no me voy a meter aquí en esos asuntos que son discusiones ya muy salidas, sino porque el punto no es aquí el justificar un acto, sino entender el dinamismo de juego que tiene, porque precisamente eso es lo que lo hace atractivo también, ¿no? Entonces creo que nuevamente, por un lado hay una literalidad que tendría que ser respetada, ¿y qué tanto? Es un juego que de alguna manera, como jugar las ciertas reglas, tienes que respetarlas, pero al mismo tiempo implica que puedas ir más allá en ellas, porque si no, no se disfruta el juego. Y por otro lado, la tentación de juridizar demasiado la sexualidad, es decir, hacerla que sea un conjunto de cuestiones tal cual delimitadas desde una cierta literalidad, también le arranca completamente toda esa capacidad de desbordamiento, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo creo que seguiremos hablando de este tema, porque en el fondo el día que alguien promueva una sexualidad que sea segura, yo en ese preciso instante creo que miente, porque en realidad es la mayor puesta en juego de nosotros. Desde la confianza que damos, desde la intimidad que procuramos, desde la revelación que se hacemos de nosotros o que hacen hacia nosotros, todas ellas están cargadas siempre de un riesgo. Y por eso pues decimos, pues cuando se hace en el amor, pues bueno, tiene más probabilidades de ser fecunda y no resultar tan nociva o tan dañina, porque de todas maneras las heridas siempre nos vienen, como de otras maneras, ¿no? Pero eso es ahí donde está, por ahí decía un maestro mío, dice, la sexualidad sin amor es una tragedia, pero el amor pero en el sexo sin amor es una tragedia, pero el amor sin sexo es una comedia, una cosa así, ¿no? que en el fondo, pues lo que nos decía es que es algo tan entrelazado que no una cosa con la otra, que pues nos pone en juego completamente. Es decir, hasta estar diciendo esto pues implica una puesta en juego de nosotros, porque no podemos hablar o sostener algo sin estar dispuestos a que caiga sobre nosotros el peso de la experiencia o lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. No, y qué padre como compartir este tema, que incluso, no sé, quien nos escucha, quién sabe qué sensación le quede, ¿no? Después de escucharnos, si piense que no llegamos a nada, tal vez no lo hicimos, pero el mero hecho de poderlo hablar, de poderlo dialogar, yo creo que también quien nos está escuchando despierta inquietudes, y qué bueno que lo haga, ¿no?
que pueda como cuestionarse como los modos aprendidos de cómo expresar su sexualidad, de cómo expresar su afecto y poderse replantear que hay otros, ¿no? Yo creo que en esto de la sexualidad da como para mucha creatividad, como una paleta de colores muy amplia, ¿no? De cómo expresarlo, de cómo estar, de cómo interpretarlo. Y yo creo que es justo, es el fin de este episodio, como poder generar este tipo de reflexión, este tipo de diálogo, y respondiéndole a los chavos que hicieron aquella pregunta esa ocasión: ¿qué onda con el sexo en la iglesia, no? Yo creo que este es un intento de responder, de dar respuesta, y sin llegar a una respuesta última. Yo creo que la respuesta es la reflexión y como varias vertientes que damos acá, ¿no? Sí, sin duda. Y la verdad es que creo que seguirán abriéndose muchas puertas. Y yo insisto en que lo único que tenemos que tener, bueno, no lo único, pero algo que tendremos que tener en cuenta continuamente es que cualquiera de las respuestas es una puesta en juego, es un experimento que, para fortuna o desfortuna nuestra, sabemos que dejará huellas, marcas, y que por eso también, si alguien experimenta cierto vértigo, pues es buena señal, porque en el fondo quiere decir que nos estamos tomando en serio esto, y cuando deja de tener peso es señal de que ya no estamos poniendo en juego absolutamente nada y nos hemos convertido tal vez en simplemente una máquina que opera con ciertos signos y reacciona ante ciertos signos. Ya no conoce lo que es ser desbordado por nada. Entonces, ojalá que dé mucho que pensar, mucho de qué hablar, y sobre todo no con el afán de tener la razón, sino de preguntarnos qué escuchamos y cómo aprendemos a jugárnosla también en esto. Sí. Pues un gusto compartir nuestra vida, nuestra reflexión, nuestras experiencias contigo. También qué gusto que compartiste este episodio con nosotros, Pepe. Y pues esto fue El hábito no hace al monje. No te olvides de suscribirte y calificarnos en nuestras redes sociales.